Ahí me escuchan, por ahí escuché que alguien dijo que una pregunta. No, nada, yo le iba a preguntar que ya se iba a cortar, que si nos salíamos, pero ya se cortó. Ah, ya. Ah, ok, Sí, perfecto. ya se Perfecto, puede ver entonces mi pantalla, continuamos. ¿verdad? Ya se ve. Ya se ve. Perdón, amigo, Vale, antes de muchas que... gracias. Ah, Doctor, tengo una pregunta rápida. En Ok. cuanto a diagnóstico de enfermedad celíaca, ¿sí se llegan a ocupar estos anticuerpos o es más como pues, la clínica y la endoscopía? Es más, la clínica de la endoscopía, sí existen los anticuerpos, son caros de tomar, por eso es que no son tan solicitados. Lo que les decía hace ratito, básicamente es una patología donde el paciente identifica, como ahorita vamos a ver la de la lactosa, donde el paciente identifica que el gluten le hace daño y cuando lo consume, pues obviamente se pone mal, cuando no lo consume no tiene molestias, y es la forma de diagnosticarla, desgraciadamente. Desgraciadamente porque no tenemos la disponibilidad de hacer los anticuerpos, entonces por eso es que muchas veces solamente nos quedamos ahí y en la endoscopía y el tratamiento pues es quitar los alimentos con gluten y se acabó. Por eso te sale más barato, digamos, que hacer eso a estar pidiendo todo el protocolo que ahorita mencionamos en la clase. ¿Sale? Gracias. Perfecto, continuamos. vale, pues le daremos continuidad al tema y ahora vamos a hablar un poquito de intolerancia a la lactosa. Vamos a tratar de hacer de una forma concisa y breve para que no nos tardemos tanto. Y bueno, comenzando por esta parte, vamos a hablar un poquito acerca de este aspecto de la lactosa. Hay que saber que es un disacárido, ¿no? Forma parte de los carbohidratos y pues lo metabolizamos en el cuerpo para que de esta forma pueda absorberse a nivel intestinal. Ahora, para entender la intolerancia a la lactosa hay que mencionarlo como un déficit de una disacaridasa. Hay distintas disacaridasas en el cuerpo que pueden estar deficientes, pero bueno, aquí nos vamos a enfocar en una importante que es la famosa lactasa, ¿no? La lactasa va a ser una enzima que se va a encargar de la degradación de una molécula importante que es esta, propiamente la lactosa, que se conforma de la unión de la galactosa y la glucosa, ¿no? Entonces la lactasa genera una escisión donde se encuentra este radical rojito y de esta forma podemos transformar de disacáridos a monosacáridos y llevar a cabo la absorción. Ahora, esta patología es una condición que es frecuente, del 20 a 30% en individuos caucásicos, según la literatura. Y bueno, llega a aparecer en ciertas poblaciones, como ahorita lo vamos a mencionar. Ahora, pues para entender cómo se da este proceso patológico, vamos a ver brevemente la fisiología en este sentido, donde pues ya dijimos, ¿no? En la ingesta, nosotros, pues al ingerir lácteos o una cantidad de leche, que es la que más contiene lactosa, lo que vamos a obtener es tal cual esta molécula, ¿no? Esta molécula va a llegar a nivel intestinal, a la luz, y a nivel del borde o ribete en cepillo se va a encontrar con diferentes transportadores y aquí en esta zona, en el borde en cepillo, encuentras las disacaridasas. En este sentido, en un paciente sin alguna alteración, lo que va a tener es que aquí se encuentra la lactasa. Genera la escisión provocando que se liberen estos monosacáridos, glucosa y galactosa, y de esta manera, a través de diferentes transportadores de glucosa, pueden internalizarse a la célula y posteriormente al torrente sanguíneo para absorberse. De esa forma lo hacen otras moléculas como la fructosa a través de otros transportadores, y ese es el principal objetivo, que se absorba en la alimentación. Pero ¿qué es lo que pasa? En la deficiencia no vamos a tener esta enzima en esta región del borde en cepillo. Por lo tanto, se va a quedar ahí como lactosa. Y esta lactosa va a tener una interacción importante con lo que son la biota del intestino. Principalmente va a generar un proceso de fermentación a través del metabolismo de los diferentes microorganismos, propiciando que se produzca una gran cantidad de gas. Y esto es importante porque de ahí nos guía un poquito al aspecto fisiológico y cuál sería el aspecto patológico. Entonces, desde un aspecto donde tenemos una deficiencia de lactasa, lo que hace es que se acumula este gas, empieza a haber una distensión tal cual del intestino, que nos va a dar la sintomatología que iremos hablando, pues, a lo largo de este pequeño inciso de intolerancia a la lactosa. Ahora, en el paciente a nivel fisiológico, ¿qué es lo que pasa? Nosotros al consumir lácteos, sí se genera una transformación de lactosa a estas dos moléculas que ya mencionamos, pero aún así, los microorganismos de la biota intestinal van a generar un metabolismo que produce
tanto metano, perdón, como el hidrógeno. Esto es importante porque estos gases van a quedarse a nivel intestinal. También se producen otros gases que son componentes del propio intestino, como el nitrógeno, principalmente, y como el dióxido de carbono. Y hay que recordar un concepto fisiológico, así para que ya sea breve en ese sentido, que los gases tienen una presión parcial, y esta presión parcial favorece a que puedan difundir a través de células. Yo les quiero marcar esto porque, bueno, los gases tienen diferente presión parcial en este sentido. El dióxido de carbono tiene una presión parcial menor en comparación del metano y del hidrógeno. Y esto nos va a hacer entender que cuando se produce gas a nivel intestinal, al tener una mayor presión parcial, lo que va a propiciar es que ese gas salga del nivel intestinal y se vaya hacia el torrente sanguíneo, permitiendo que ese gas en el torrente sanguíneo viaje a nivel pulmonar y sea capaz de excretarse a través de la respiración. Eso a nivel funcional. Así que tanto al paciente, pues, con una fisiología normal, como el paciente patológico, va a excretar gases por vía respiratoria y también por vía rectal, que todo gas que no se logró pasar a través del intestino al torrente y que se excrete, pues va a terminar en lo que son los famosos flatos, ¿no? Y de esa forma se elimina el gas. ¿Qué es lo que pasa en estos individuos con deficiencia de lactasa? Pues que se acumula todo este gas. Y por lo tanto, se van a encontrar muy distendidos, entre otras cosas que veremos más adelante, y por lo tanto, pues se asocia mucho las flatulencias y pues bueno, ya lo vimos desde una parte fisiológica para que no sea tan complejo. Y ya eso es como lo que más me puedo alejar de esta parte para que no sea tan tardado. Ahora, ¿por qué es tan importante la lactosa? Porque bueno, es el principal carbohidrato en los primeros 7 meses de vida. Y esto es importante porque conforme el individuo va creciendo, menos es la dependencia de la lactosa que necesita como aporte a su dieta en el aspecto nutricional. Decimos que entre un 5% aproximado en edad adulta es lo que aporta a nivel nutricional. Mucho se ve sobre también de que la leche aporta en el aspecto del calcio, en el aspecto de la vitamina D, pero ahorita hablaremos un poquito de eso para que se vea que realmente no es como que es ultra mega necesario. Muy bien, entonces aquí un contexto introductorio y fisiológico y pues que existen otros déficits. Este sería el más común y quédense con eso. Bueno, hasta aquí ninguna duda, ¿no? Fue como muy breve. Todo No, bien. todo bien. Va, perfecto. Bueno, en la etiopatogenia va a ser de una manera sencilla de dividir en cuanto a aspecto primario, un déficit secundario. En este sentido, el primario, pues es tal cual una afección en esta deficiencia enzimática. Se habla de una mala absorción geográfica y esto es dependiendo de ciertas regiones. Y es que hay estudios en individuos tanto asiáticos como europeos, donde se marca que a partir de los 5 años de edad, los pacientes empiezan a tener unas concentraciones disminuidas de esta enzima. Por lo tanto, empieza a haber un proceso de intolerancia a la lactosa, en el cual no se puede degradar del disacárido al monosacárido y da la sintomatología, ¿no? Entonces, la mala absorción geográfica, pues, se ve marcada en diferentes individuos, pero sobre todo tener en cuenta eso. Conforme el individuo crece, menos cantidad o concentraciones de esta enzima son producidas. Otra de las razones que se encuentra es en el aspecto de niños que son, bueno, nacen de forma prematura, menor a 32 semanas de gestación, se ha encontrado relacionado con la deficiencia de esta enzima. Por lo tanto, pues se dice que es un como factor para que se pueda, o una condición que pueda generar la deficiencia de esta disacaridasa. Y bueno, otro que es el más raro que podemos encontrar, pero pues existe, es el déficit congénito. En este sentido es desde el nacimiento y este se da a través de polimorfismos de un solo nucleótido en lo que es el cromosoma 2, en la porción larga, 21, como lo marca ahí, en el cual vemos una alteración desde el inicio y desde, pues sí, desde el inicio de la vida, tal cual. Entonces, estos pacientes sí van a ser los que sean más recomendados una dieta estricta sin lácteos, debido a que no tienen ni siquiera un factor que pueda llegar a amortiguar un poco en este sentido, y son los que mayormente se pueden complicar. Por eso es mucho tener en cuenta este aspecto alimenticio. Pero bueno, es muy raro, y ahí les dejo el cromosoma donde se encuentra y pues lo que se puede ver afectado. El déficit secundario es lo que más podríamos ver en este sentido, porque pues como lo dice su nombre, secundario es asociado a una patología. Y dependiendo del mecanismo por el cual se esté dando es lo que nos va a dar o nos va a propiciar todo pues sí, toda la cascada desencadenante. Entonces el daño a la mucosa epitelial
como lo puede ser en una enfermedad celíaca, o en el propio espluro tropical, que, bueno, es prácticamente lo mismo, o enfermedad que genera inflamación a nivel de la mucosa, que nos dañe el borde en cepillo donde se genera la absorción, pues puede asociarse con una intolerancia en este sentido. ¿Por qué? Porque no se absorbe de forma adecuada el disacárido. Muy bien. Un sobrecrecimiento bacteriano, y esto es por ciertas enfermedades intestinales, alguna patología donde estén abundando los microorganismos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Esa lactosa, en lugar de degradarse por la lactasa y absorberse, lo que va a pasar es que los organismos, la biota intestinal, va a generar un metabolismo. Y ese metabolismo, perdón, va a ser mucho más rápido, lo que va a propiciar pues esta generación de gas y se asocia a la sintomatología. Y las alteraciones morfológicas intestinales, sobre todo muy asociado en el aspecto de un paciente que tiene alguna cirugía donde se necesita cortar una porción de intestino, ¿no? Sobre todo intestino delgado, una ileostomía. Entonces, en ese sentido, no tenemos la zona que es capaz de absorber este disacárido y pues nos puede generar propiamente la sintomatología por la misma cascada de la generación de gas y etcétera, ¿no? Entonces, de forma sencilla, es esa parte. Y ya vamos a entrar en estas partes que son como las finales para que no se compliquen tanto con intolerancia a la lactosa. Las manifestaciones clínicas principales pueden encontrar un tenesmo anal, y esto principalmente se explica porque los carbohidratos, más bien el colon, la región colónica no está hecha para que reciba carbohidratos. Por lo general ya se llevó a cabo una absorción adecuada en el intestino delgado. Pero cuando llegan, lo que genera es que hay una interacción con la propia biota, una interacción con el propio colon que no está diseñado para absorber esto, sino más líquidos, y lo que genera, pues, es una distensión. A su vez, pues por continuidad, con todo el intestino, llegar a la región anal, propiciando esta sensación de pues, necesidad de ir al baño. El dolor abdominal suele ser en la región central del abdomen, como lo marca ahí, periumbilical principalmente. Las flatulencias asociadas, que si ya entendimos el aspecto fisiológico y el patológico, pues de ahí desencadena el por qué la distensión intestinal nos genera este disconfort, ¿no? Y por tanto las flatulencias, porque por algún lado tiene que salir todo el gas que es producido. Diarreas acuosas, sobre todo relacionado con el aspecto osmótico, son diarreas de tipo osmótico debido a que el contenido de la luz intestinal no se absorbe adecuadamente. Entonces, como ese contenido de la luz no se absorbe, genera un proceso osmótico, donde el agua va a ir desde un punto de menor a mayor concentración, entonces va a dirigirse hacia lo que es la luz intestinal, propiciando pues que se produzca esta diarrea de tipo acuosa osmótica. Náuseas y vómitos llegan a asociarse con el paciente y sobre todo el síndrome de intestino irritable. De hecho, es importante esta parte porque aquí es donde se suele usar el diferencial a través del diagnóstico que hablaremos en la siguiente diapositiva para generar o quitarnos de duda si el paciente sí es intolerante a la lactosa o si el paciente tiene reacción a ciertos alimentos, como lo puede ser en el síndrome de intestino irritable, que no solamente serán lácteos, son algunos alimentos en particular que propician la inflamación y en este sentido, pues distensión abdominal y las manifestaciones, pues muy similares. Muy bien. En el diagnóstico y pues para ser certeros, como lo mencionaba el doctor, y es principalmente eso, o sea, la clínica, el interrogatorio con el paciente. Se le pregunta al paciente si la sintomatología que hemos mencionado se asocia después del consumo de lácteos, de leche, o en este sentido. Y si es así, pues es muy sugestivo de la patología, no es como adentrarnos tanto, pero bueno, por motivos de clase les voy a explicar los test y el que más se hace es el test de hidrógeno exhalado. Pero bueno, quédense con el aspecto de la clínica es lo que manda, si el paciente tiene esto, los síntomas después de comer lácteos, y esto aunado a un test de absorción de lactosa, que es prácticamente la prueba de tolerancia a lactosa, pues nos va a dar el diagnóstico tal cual. Ahora les voy a hablar de estos dos brevemente. La prueba de tolerancia a lactosa va a medir la capacidad de absorción tal cual, ¿sí? Entonces, esto quiero que se lo queden. Esta mide absorción y esta mide mala absorción. Esta mide por niveles sanguíneos de glucosa y la otra mide por niveles de hidrógeno exhalados, ¿vale? Entonces, empecemos con la prueba de tolerancia a lactosa. Se le da una carga de 50 gramos al paciente, se diluye en agüita y es un preparado y se lo toma. De esta manera lo que vamos a hacer, se me iba. En caso de pacientes pediátricos, 2 miligramos por kilogramo para el paciente y eso es lo que se toma. En adultos, 50.
Entonces se toma esos 50 y se monitoriza una toma sanguínea desde nivel basal, glucosa basal, en el minuto 0, en el minuto 60 y en el minuto 120. Y aquí lo que vamos a ver van a ser las fluctuaciones de los valores de glucosa. ¿Por qué? Pues porque vamos a cuantificar cuánta lactosa es capaz de separarse en lo que es glucosa y galactosa y se puedan absorber, y lo vemos a través de la medición de la glucosa. Entonces decimos que cuando los niveles en la prueba de tolerancia a lactosa variaron menor a 20 miligramos sobre decilitro, más la clínica del paciente, eso ya es diagnóstico de intolerancia a la lactosa. Cuando los niveles dan una variación entre los 20 y los 30, perdón, no son concluyentes, el estudio no es concluyente. Y cuando los niveles aumentaron más de 30 miligramos sobre decilitro, se dice que es normal, se absorbió una glucosa adecuada, ¿vale? Y eso en la prueba de tolerancia. Ahora, la que más se realiza, pues el test exhalado, y por eso se los puse de este ladito, que es como, pues sí, como si fuera un alcoholímetro, pero lo que va a medir es en este sentido las concentraciones de hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se va a dar una carga al paciente de 25 gramos de lactosa y se le va a medir en intervalos de 30 minutos durante 3 horas. Se mide y ¿qué vamos a ver? Cuando se sople o se exhale, la concentración de hidrógeno se va a medir en partes por millón. Entonces, vamos a ver qué diagnóstico cuando tenemos más de 20 partes por millón. Va a ser tal cual, diagnóstico esto más la clínica, o con solo esto, pues ya es directamente, pues sí, diagnóstico de intolerancia a la lactosa. ¿Por qué? Pues porque está exhalando toda esa cantidad de hidrógeno, lo está exhalando que proviene propiamente del intestino, relacionándolo con la fermentación de la lactosa. Entonces, ¿dudas con esto? Esto es como lo más importante de esto. ¿No? Va, gracias. Y pues bueno, puede tener falsos positivos por consumo de tabaco y también por sobrecrecimiento bacteriano, como dato. Hay otros estudios diagnósticos como genéticos de polimorfismos de un solo nucleótido que son más específicos, pero son más caros y pues, no tienen tanto caso. En el aspecto de tratamiento, pues seremos breves, al igual que la enfermedad celíaca, se evita un tipo de alimento, pues aquí igual es fundamentalmente dietético. Ahora, esto se asocia con, ¿es necesaria una dieta estricta sin lactosa en el paciente? Pues realmente no, al menos de que su trastorno sea congénito y ya sea bien raro, que se pueda complicar. Pero pues realmente el cuerpo sí es capaz como de tolerar estas cantidades de lactosa y de hecho hay un límite que es de 240 cc o mililitros, que en el cual se dispara el proceso inflamatorio. Es como lo que se tiene registrado en la literatura. Entonces, no se recomienda mucho la dieta estricta sin lactosa por largos periodos de tiempo. Y esto se justifica porque pues aporta nutrición, ayuda en lo que es aportando calcio y en el metabolismo pues también de la vitamina D. Pero bueno, al menos aquí en México no es tan útil porque si recordamos un poco, el calcio también lo podemos obtener de otras fuentes, de la más común en México, la tortilla, a través del proceso de nixtamalización, donde le añaden pues, bastante calcio a la tortilla y pues de ahí del alimento pues, evita esa deficiencia, ¿no? Y en la vitamina D no es que sea tan indispensable el consumo de ese lácteo, ¿ok? En cuanto al consumo de, por si alguno de ustedes también las tiene, yo tengo intolerancia a la lactosa, entonces el consumo, por ejemplo, de yogur, de quesos, de cremas, tiende a ser más tolerado. ¿Por qué? Pues porque como son sustancias o la composición de ese alimento es más espeso, tiene, pues sí, la composición es distinta, el proceso de digestión es todavía más tardado, lo que favorece a que no haya una reacción tan espontánea como cuando lo es con líquido, en el caso de lácteos, ¿sí? En la leche, pues. En el caso que sea secundario, pues tratar la patología subyacente, la enfermedad celíaca, bueno, con lo que se acaba de explicar, o el proceso inflamatorio intestinal que se esté dando. Y bueno, por último, pues fármacos con lactasa, realmente son útiles, pues hay fármacos donde se incluye tal cual esto, de lactasa, que es la versión de estrógira, y se toma una cápsula antes de pues, cada comida con lactosa, y esto hace la función que no tenemos, y pues listo, eso ayudaría a consumirlo, pues ya es como, pues no es lo recomendado es pues dietético y pues esto sería un breve resumen en este sentido y si no hay dudas, o bueno, si hay dudas, digan.
No, amigo, todo bien, gracias. Va, pues eso, está muy fácil. Así que seguimos. A ver Bueno, ahí tantito, básicamente, ¿cómo podremos diferenciar? ¿Cómo? Bueno, más bien, el tratamiento de estos pacientes, pues es ya como lo mencionaron, la falta de enzima para la digestión de la lactosa. Los productos deslactosados, ¿qué contienen? ¿Por qué son deslactosados? ¿Les quitan la lactosa o cómo funciona este mecanismo? De acuerdo al Ah, tema que ya revisamos ahorita. los productos deslactosados son metidos en un proceso a través de enzimas beta-galactosidasas. Entonces sustituyen con la función, como la función que no tenemos, y ya incluyen la glucosa y la galactosa. De hecho, por eso son más dulces las cosas deslactosadas. ¿Sí? Sí y no. Ok. En teoría ese proceso era el más, digamos, el más, digamos que era el más lógico, pero no era el más utilizado. ¿Qué se les ocurre? Hace mucho tiempo, hace, no sé, a lo mejor 20 años, no existían los productos deslactosados. A lo mucho, el primero que existió fue la leche. Ahora pues ya ven que ya tenemos yogur, queso, crema, y leche, ¿no? Pero antes, el primer producto que existió es lactosado fue la leche. ¿Cómo creen que tratábamos a estos pacientes? ¿podría ser desnaturalizar la proteína de alguna forma como mecánica o química? No sé, calentar la leche o algún aditivo, precisamente, reitero, para romper esta proteína. No, algo aún más fácil. Suspender los alimentos que sean lácteos. Ese sería el tratamiento, digamos, inicial o el más lógico, ¿no? Pero digamos que el objetivo, y que es el que ya se tiene hoy en día, es justamente darle a los pacientes el tratamiento, el lácteo, pues. ¿Cómo creen que se les ocurrió? ¿Cuál es el problema de estos pacientes? ¿Cuál es el déficit que tienen? No tienen una enzima, que es la lactasa. Ajá. ¿Y si se las damos? Pues ya tendrían para romper la proteína. Entonces, hace mucho tiempo, ahorita ya no existe, ya tiene mucho tiempo que yo no me entero que exista. Existían las tabletas de lactasa. Entonces, los pacientes que tenían esta patología iban a la farmacia, compraban sus tabletas de lactasa y las ingerían antes de consumir los lácteos. Y de esta forma ya no tenían este problema, esta patología. Tenían que conseguirla de forma exógena. Y entonces, ¿qué se les ocurrió que le hicieron a los alimentos? A los lácteos, que dicen deslacto. Pues le agregaron la enzima lactasa, ¿no? Así es, económico para la producción de los mismos alimentos. Fue cuando empezaron a darse cuenta que les resultaba y ya empezaron a crear la mayor parte de los productos deslactosados que tenemos actualmente. Y es más barato que el otro proceso que decía su compañero, ¿no? De tener las moléculas desdobladas, ¿sale? Entonces, les decía ya, tiene mucho, obviamente, pues ya como los productos lácteos ya son deslactosados, ya contienen la enzima y ya no venden las tabletas, pero antes era muy común recetarlas y el paciente iba, las compraba en la farmacia y pues ya las ingería, ¿no? Ahora nos evitaron ese tema porque ya pues las contienen los alimentos, ¿sale? Deslactosados.
Entonces es como la forma que le salió más lógica y más sencilla, más barata de poder contrarrestar esta patología, ¿sale? ¿Dudas, preguntas? No, doctor. Doctor. Perfecto, continuamos. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente síndrome, que es la enfermedad de Whipple. La siguiente, por favor. Vamos a iniciar rápidamente con una pequeña introducción que pues realmente es muy interesante, que George H. Whipple fue quien describió este padecimiento. Todo inició porque empezó a describir un paciente el cual tenía diversos síntomas que no sabían qué era lo que tenía, porque empezó con pérdida gradual de peso y de fuerza, también evacuaba heces, pero que estas estaban compuestas principalmente por grasas neutras. Y algo muy relevante de esta enfermedad, que lo vamos a ver en el cuadro clínico, es que este paciente tenía una artritis múltiple que era pues muy peculiar, porque ya habían como tratado de diagnosticarlo con alguna enfermedad reumatológica, pero pues realmente le hacían estudios y pues no daban. Entonces, pues este personaje fue quien describió la enfermedad. Al inicio se describió como una lipodistrofia intestinal. Esto precisamente por las heces, que se observaban grandes masas de grasas neutras. Y pues bueno, en 1991 fue cuando se aisló la gente de esta enfermedad, que ahorita vamos a hablar de esto. Y pues se observó, que también lo vamos a ver en el diagnóstico, que para poderlo diferenciar de los otros síndromes que hemos hablado, es que al momento de realizar una tinción por medio del ácido periódico de Schiff, vamos a ver que va a haber acumulación de macrófagos en esta lámina propia, en el cual pues vamos a tener una tinción muy característica de esta enfermedad, pero pues todo surgió por esto, porque era un paciente al cual no le daban el cuadro clínico y pues este personaje fue quien describió la enfermedad. La siguiente, por favor. Bueno, ahora sí, hablando de lo que es la enfermedad de Whipple, esta como vimos, pues va a ser bueno, ya lo mencionó el doctor al inicio, va a ser un trastorno que no va a ser tan común como la enfermedad celíaca o la intolerancia a la lactosa, pero pues es importante conocerla. Va a ser una infección sistémica por medio de un agente, el cual se va a transmitir por medio de la vía fecal oral. Esta va a ser un bacilo gram positivo que va a pertenecer al grupo de los actinomicetos, el cual es conocido como Troferima whipplei. Del griego, trofe de alimento y erima barrera. Entonces, este va a ser un agente. La fisiopatología no está muy bien definida. De hecho, en varios artículos que busqué no hay como propiamente un apartado de la fisiopatología de esta enfermedad, pero se menciona que lo que va a pasar es que como es una infección sistémica, propiamente va a afectar pues a lo que es el tracto gastrointestinal, pero va a atacar a los macrófagos. Entonces, no va a permitir esta activación y función correcta de los macrófagos. También va a atacar a lo que es el complejo de histocompatibilidad y pues propiamente el aparato gastrointestinal va a tener, por así decirlo, sus defensas bajas y va a permitir que este microorganismo se meta y pues ataque a todo este tracto. Pero pues no hay una fisiopatología muy clara, entonces por eso no les puse como una diapositiva. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a epidemiología, esto sí es importante porque como les menciono, no es una enfermedad pues muy común. Se ha encontrado o se ha reportado que este agente principalmente se encuentra en las aguas residuales. Entonces, no todas las personas que sean portadoras o que tengan este agente van a desarrollar la enfermedad. Esto sí es algo que hay que tener en cuenta. Que, o sea, si una persona es portadora, por así decirlo, del agente, no quiere decir que va a desarrollar la enfermedad. Su incidencia desde 1980 ha sido aproximadamente de 30 casos por año. Entonces, pues como ven, es muy rara, pero pues es importante conocerla porque en algún momento si vemos un paciente así, pues podemos hacer un diagnóstico diferencial con otras enfermedades. Esta va a tener predilección por hombres, tampoco hay algo establecido que si hay una relación de 2-1, 3-1, pero pues se encuentra que en la mayoría de los casos que se han visto, pues hay una predilección por los hombres. Generalmente estos van a tener una edad media al momento del diagnóstico que se presentaba entre 40 y 50 años de edad. Y los factores de riesgo, pues va a ser propiamente esta exposición a las aguas residuales por el agente, tanto aguas que se encuentren, bueno, exposición ocupacional al suelo o a los animales, o exposición a estas aguas residuales que pues van a contener al agente. La siguiente, porfis. Bueno, ahora sí que les puse un poquito más de la fisiopato. Como les decía al inicio, no hay una fisiopatología pues bien definida.
Lo que se mencionaba es que va a haber una falta de respuesta inflamatoria a este bacilo por esta que les comentaba, ¿no? Que va a atacar diversas partes de lo que es la respuesta inmune. Algo importante que, bueno, que creo que es como lo que encontré en la mayoría de los artículos, es que va a haber una afectación a este complejo de histocompatibilidad, sobre todo de clase 2, ya que esta respuesta va a estar ausente o disminuida y también va a alterar a lo que es la respuesta de las células T. Y bueno, también aquí les puse que algo que se mencionaba es que la función inmunológica va a estar alterada tanto de los monocitos como de los macrófagos, va a haber una inactivación y esto pues no va a permitir que haya una respuesta inmune pues normal, por así decirlo, contra este bacilo. La siguiente, porfis. Bueno, ahora sí, el cuadro clínico. Esto es como lo más importante de esta enfermedad porque prácticamente con esto vamos a poder hacer un diagnóstico diferencial. Como les mencionaba al inicio, esta patología llega a confundir mucho con enfermedades reumatológicas, sobre todo con artritis reumatoide, porque el 80% de estos pacientes van a presentar artralgias. Van a ser artralgias sobre todo en las articulaciones grandes, como las rodillas, las muñecas, los tobillos. Entonces los pacientes empiezan con estas artralgias y bueno, se mencionan muchos estudios que al momento de que se hacen pues diagnósticos para ver si pueden tener artritis reumatoide, osteoporosis o enfermedades reumatológicas, pues los laboratorios salen normales, no hay ninguna alteración. De hecho, algo muy relevante que se mencionaba es que la proteína C reactiva en la mayoría de estos pacientes siempre va a salir negativa. Como sabemos, este no es un laboratorio pues que nos diagnostique algo, sí nos puede orientar un poco, pero pues bueno, en estos pacientes siempre va a salir negativa. Por lo tanto, pues al momento de que llegan con estas atralgias, pues generalmente les dan analgésicos o pasan mucho tiempo para poder darle a la causa, porque pues no es no va a ser un cuadro clínico que sea como muy común. Por lo mismo, igual de que les mencionaba, la incidencia pues es muy rara, aproximadamente son 30 casos por año, entonces pues no hay como tantos pacientes con esta clínica. También estos pacientes, pues algo característico es la diarrea que les mencionaba, que esta va a ser una diarrea acuosa, van a presentar esteatorrea y va a ser una diarrea intermitente. También va a haber pérdida de peso por esto mismo, porque pues va a ser un síndrome de mala absorción y van a presentar dolor abdominal de tipo cólico. Este es como los síntomas o el cuadro clínico clave para la enfermedad, pero no son los únicos síntomas que van a presentar. En fases avanzadas, este bacilo va a atacar a lo que es el sistema nervioso central. Va a atacar este sistema y los pacientes pueden tener muchísimos síntomas neurológicos. Los más comunes son la demencia, que presenta nistagmos y oftalmoplejía, pero no son los únicos. Se menciona incluso que hay pacientes que se llega a confundir un cuadro de Parkinson con esta enfermedad, porque, bueno, o sea, también va a depender en qué estadio, pues si diagnostiquemos al paciente, pero como les digo, a veces puede pasar mucho tiempo porque no estamos muy seguros de la causa. También pueden tener afectaciones cardíacas, sobre todo pericarditis o endocarditis. Y en cuanto al sistema pulmonar, pueden presentar derrame pleural. También van a ser pacientes que van a presentar una fiebre de origen desconocido. Y en cuanto a lo que es la piel, la mayoría llega a presentar hiperpigmentación. Entonces, es un cuadro que no es como que muy certero o el paciente puede llegar con muchísimos síntomas y realmente no saber qué, pero generalmente la mayoría de los pacientes presentan cuatro síntomas, perdón, artralgias, diarrea, pérdida de peso y dolor abdominal. Pero pues les digo, también es importante esta parte del sistema nervioso porque pues muchos pacientes ya se encuentran en esta fase avanzada y ya pues presentan otras alteraciones. La siguiente, porfis. Bueno, ahora sí en cuanto al diagnóstico. El diagnóstico, el gol estándar va a ser una endoscopía. En esta endoscopía, como ya lo vimos desde el inicio de clase, se va a tomar una biopsia para poder diferenciar si es una alteración maligna. Aquí se menciona que se van a tomar de 7 a 10 biopsias de diferentes partes del duodeno para poder pues realizar un buen diagnóstico. Esta biopsia va a darnos pues ahora sí que, pues sí, ¿no? El diagnóstico sí o sí, aparte del cuadro clínico de esta enfermedad, en la cual vamos a encontrar los macrófagos que les mencionaba al principio, que no sé si los alcanzan a ver ahí en la lámina, a ver si los puedo dibujar. Ahí denme un segundo porque no sé cómo hacerle aquí. Bueno, no sé si le puedes hacer un poquito más grande la imagen.
No, amiga, no pude. ¿No? Bueno, no te preocupes. Bueno, no sé si alcanzan a ver dónde está la lámina propia que se ven las bolitas de los macrófagos. Esto va a ser diagnóstico de esta enfermedad. Al momento de que hacemos la tinción con, sí, al momento que hacemos la tinción de la biopsia, vamos a observar estos macrófagos en la lámina. También algo muy relevante es que van a ser PAS positivos, pero van a ser Ziel-Nielsen negativos. Esto ya es propiamente algo de laboratorio, pero se mencionaba que también son características para poder tener un diagnóstico confiable. Y se va a observar lo que es la atrofia vellositaria. Esto pues ya es algo completamente de patología, ¿no? Pero pues al momento de ya tener el cuadro clínico del paciente y tener esta biopsia donde ya vemos los macrófagos, ya sabemos que estamos hablando de enfermedad de Whipple. Y también se mencionaba que otras alternativas de diagnóstico se puede realizar lo que es una PCR cuantitativa, tanto de saliva como de heces, pero pues esta no es muy confiable, o sea, se puede utilizar como screening, pero no va a ser el gol estándar. El gol estándar va a ser la biopsia, donde vamos a observar estos macrófagos. Y la siguiente, porfis. Ahora, en cuanto a diagnóstico diferencial, pues les mencionaba que por el cuadro clínico del paciente, pues van a ser muchísimas enfermedades. Las más relevantes que se mencionaba, la primera es la enfermedad del tejido conjuntivo. No se las puse en orden, una disculpa, la que está número 3. Esta, pues, por los síntomas de artralgias. También se mencionaba que se puede confundir con alguna otra causa infecciosa de diarrea crónica, porque estos pacientes, pues, van a presentar la esteatorrea. Igual se puede hacer un diagnóstico diferencial con lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal con poliartropatía migratoria. Este igual es todo un artículo que habla sobre esta enfermedad, pero pues se mencionaba que también hay que hacer un diagnóstico. Y bueno, algunas otras causas pueden ser hipertiroidismo, infección por VIH, tuberculosis. Igual pues aquí algo importante es que, como les decía, los pacientes llegan con una fiebre de origen desconocido. Entonces también al momento pues de la consulta, pues los médicos piensan en muchas causas, por igual esta parte de la fiebre, porque ese sí es un síntoma común, y pues bueno, todo lo demás que ya les había mencionado. La siguiente, porfis. Y bueno, en cuanto al tratamiento, en este caso sí va a haber un tratamiento específico contra el bacilo. No va a ser un tratamiento que sea de por vida, pero sí va a ser un tratamiento largo. Primero vamos a iniciar con un tratamiento, bueno, como su nombre lo dice, un tratamiento inicial, en el cual también va a depender qué aparato o qué sistema o con qué cuadro clínico llegue el paciente. Cuando estamos hablando de una infección generalizada, es decir, que el paciente pues llega con estos 4 síntomas, las artralgias, la diarrea, la pérdida de peso, y el dolor tipo cólico, vamos a iniciar con una cefalosporina o con una penicilina. Aquí se mencionaba pues que igual se puede iniciar con penicilina G, que van a ser 2 millones de unidades vía, intravenosa cada 4 horas durante 2 semanas. Y si el paciente es alérgico a la penicilina, podemos utilizar una cefalosporina como la ceftriaxona. En este caso van a ser 2 gramos IV cada 24 horas, igual por 2 semanas. Si el paciente ya tiene alguna afectación, por ejemplo, en el sistema cardiovascular, que presenta una endocarditis, igual podemos dar ceftriaxona o penicilina, pero va a ser por 4 semanas, va a ser un tratamiento más prolongado por esta complicación. Igual, si presenta ya alteraciones en el sistema nervioso central, también se va a utilizar este mismo esquema de 2 a 4 semanas. Lo único que cambia, como ven aquí, es la dosis de la penicilina. En vez de ser de 2 millones de unidades, van a ser 4. Y pues bueno, si el paciente es alérgico tanto a penicilinas como a ceftriaxona, se puede utilizar el meropenem, 1 gramo cada 8 horas por 2 a 4 semanas. Pero bueno, quédense con que el tratamiento inicial, suponiendo que el paciente tiene una infección generalizada, que no hay afectación a otros sistemas y no es una enfermedad avanzada, utilizamos ceftriaxona o penicilina por 2 semanas. Y esta es la parte inicial del tratamiento. Ahora sí, la siguiente, porfis. Después de estas 2 semanas de que ya iniciamos el tratamiento, vamos a tener un tratamiento de mantenimiento, que esta va a ser como la parte más larga y que de hecho se mencionaba que muchos pacientes tardan como que mucho en salir adelante de esta enfermedad